Hola a todos y a todas. Bueno, en esta clase lo que vamos a abordar es el último momento de la psicogénesis del conocimiento, que refiere a la construcción de las operaciones lógico-formales. Hemos visto ya en clases anteriores la génesis de las estructuras. Abordamos en el nivel sensomotor lo que fue el grupo práctico de desplazamientos. Luego, los agrupamientos de clasificación, serie y número propio de las operaciones lógico-concretas. Y en este último momento constructivo, que si ustedes observan tiene la misma denominación que el anterior, operaciones lógicas, la distinción es que mientras en el momento anterior esas operaciones eran concretas, ahora esas operaciones son formales, ¿sí? Esa sería la distinción. Y para podernos dar cuenta de qué trata en un caso y en otro, vamos a ver las estructuras que se construyen en este nivel, ¿sí? En este periodo. Bueno, entonces necesariamente tenemos que hacer como una especie de comparación con el momento anterior, que son las operaciones concretas. En ambos casos hacemos referencia a operaciones como acciones representacionales que se han hecho reversibles, solo que en las operaciones concretas esas acciones reversibles se apoyan, digamos, en las representaciones de objetos. Y entonces decíamos en una de las clases que los niños pueden hacer operaciones lógico-aritméticas calculando, por ejemplo, cuántos cajones de naranja transportaban varios camiones. Y entonces que sean concretas no quiere decir que tengamos que traer las naranjas y los camiones, pero la posibilidad de sumar, de restar o de multiplicar cualquiera de aquellas operaciones, sí, la representación se tiene que ligar a estos objetos concretos, ¿sí? De allí su denominación. Entonces se apoyan, digamos, las operaciones en eso fáctico presente y no en lo potencial. Entonces acá ya tenemos una primera distinción y que tiene que ver con que en lo formal, digamos, aparece lo potencial, lo posible y lo probable, ¿sí? En el caso de las operaciones concretas, las reversibilidades, la de inversión y la de reciprocidad o compensación, marchan por caminos separados. Esto quiere decir que cada agrupamiento pone en andas un tipo de reversibilidad y lo que nosotros vamos a ver en las operaciones lógico-formales es que estos dos tipos de reversibilidad se combinan y aparecen en una misma estructura, ¿no? De manera simultánea. Bueno, como decía hace un momentito, refieren a lo concreto como la representación material del objeto y no a lo formal. Lo formal ya supone un desprendimiento de esa referencia concreta y la utilización, por ejemplo, del lenguaje simbólico propio de la lógica o del álgebra. Luego, las posibilidades de operar tienen que ver con una estructuración directa de los datos actuales, por eso la referencia concreta. Y lo posible, ¿no? Aparece como una simple prolongación de las acciones aplicadas a un contenido dado. Es decir, en el tiempo presente, los niños, por ejemplo, participan de situaciones actuales en donde hay una probabilidad de que algo se modifique, pero siempre como extensión de eso inmediatamente vivido en un momento anterior, ¿sí? Por ejemplo, ponemos acá seriar un tipo de objetos que después podría dar lugar a la seriación de otro tipo de objetos. Muy bien. En el caso de las operaciones formales, como decíamos anteriormente, da lugar a lo posible en relación con comprobaciones reales. Esto quiere decir que los sujetos, digamos, toman aspectos de la situación actual para pensar en términos de probabilidad, posibilidad, y aparece, digamos, se empieza a construir lo que genera, ¿no? La posibilidad hipotética, ¿no? Entonces, en este periodo que Piaget, digamos, habla de la adolescencia, incluso ustedes en ese capítulo 5 se denomina el preadolescente y las operaciones proposicionales. Una de las cuestiones fundamentales de ese momento es que el conocimiento no es sólo como lo dado, sino como aquello del orden de lo posible, ¿no? Esto lo digo porque, digamos, estamos pensando en la posibilidad de construir un nuevo conocimiento, ¿no? Y entonces lo que Piaget nos ofrece es, en parte,
es esta explicación acerca de los mecanismos psicológicos, las estructuras psicológicas que dan esa posibilidad de pensar en lo probable, ¿no? Comienza con la formulación de hipótesis. Los hechos no son lo real, sino un sector de las realizaciones efectivas en una universidad de transformaciones posibles. Aparece esta lógica de proposiciones, ya se maneja con la posibilidad de combinar, relacionar enunciaciones verbales, y esto que les decía hace un momento del lenguaje simbólico, aquella posibilidad de un sistema de signos que representa, ¿no?, un sector, como decíamos, de esos objetos y de las posibles relaciones entre esos objetos, sin necesidad de que haya una referencia al objeto concreto. Entonces, recuerden ustedes el lenguaje de la lógica, el lenguaje del álgebra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, reemplazamos, digamos, por una X o por una Y, y ese lenguaje simbólico XY no refiere a un objeto en particular, sino lo que interesa es la estructura del razonamiento, en donde la X, la Y, ¿no?, que nosotros, o la P o la U, representan un objeto, pero sin la necesidad de que haya una referencia concreta a ese objeto. En síntesis, el sujeto piensa en transformaciones virtuales, distingue lo físicamente actual y piensa en las transformaciones que podría introducir en un sistema percibido. Entonces aparece esta cuota de la novedad, esta cuota de lo hipotético y de la necesidad de comprobación, ¿no?, de eso que hipotetiza. Piensen ustedes cómo se construye la ciencia. Las hipótesis le permiten ir más allá de lo que percibe y concibe, principio de un pensamiento hipotético deductivo. Bueno, ¿cuáles son las particularidades de este nivel y qué es lo que se construye? Piaget va a hablar de estructuras. La estructura que nosotros vamos a desarrollar es el de las 4 reversibilidades, de las 2 transformaciones, o que se denomina con unas siglas, con las iniciales de cómo se denominan esas transformaciones, INRC, y además una propiedad del pensamiento, particularmente el formal, que es la combinación de proposiciones. Como nosotros siempre hemos visto, en todo hay una génesis, ¿sí? Entonces, los niños combinaban, en la lógica concreta, ya combinaban objetos, ¿sí? Y ahora lo que van a combinar son proposiciones. 2 cuestiones distinguen esta forma de combinación. La primera, el desprendimiento de objetos concretos. Y la segunda, un método sistemático que hace que en las combinaciones 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 o las que fueran, ninguna combinación queda sin ser considerada. Entonces, lo que aparece en el formal es esta cuestión, la combinación de proposiciones como novedad y además un método sistemático de combinación atendiendo a todas las posibilidades, ¿sí? Es decir, a todas las combinaciones posibles. Entonces, en un ejemplo que nosotros tuviéramos 4 elementos, yo acá los puse, bueno, ninguna, siempre está el elemento neutro, después de a 1, de a 2, de a 3 y de a 4, y eso nos daría como resultado 16 combinaciones posibles. En la combinación de objetos, posiblemente los niños ustedes tienen ahí también en el texto un ejemplo de la combinación de líquidos transparentes y sus efectos químicos. A lo mejor el niño hubiera empezado el 1 y el 2, después salta al 1 y al 4. No hay, digamos, un método sistemático que permita seguir un paso a paso. Y de esa manera, partiendo de una hipótesis, como plantea en el libro, de la coloración de 2 o 3 elementos químicos, obtenemos una coloración amarilla, posiblemente el niño parte de esa hipótesis, pero en la comprobación, ¿no?, salta pasos y no sigue un método sistemático. Entonces, una de las cuestiones fundamentales de la lógica formal es esta propiedad combinatoria del pensamiento. Por ejemplo, acá tenemos combinaciones de proposiciones, como decíamos, ¿no? Y entonces tenemos una serie de Edith es más rubia que Susana y Edith es más morena que Lili. ¿Cuál tiene el cabello más oscuro? Tenemos una serie de más oscuro más claro, o su inversa, ¿no? Y la relación, ¿no?, de proposiciones en donde se tiene que ver
las relaciones más X o menos X, ¿sí? En la lógica concreta esto no es fácil de sostener en términos de proposiciones y posiblemente apelen a intuiciones o a representaciones gráficas para lograr la solución. Bueno, ustedes podrían intentarlo y ver cuál es la respuesta. La estructura, como les decía, es el grupo de las dos reversibilidades, es una síntesis de los agrupamientos concretos, se combinan las inversiones y las reciprocidades. Habíamos dicho que estas dos reversibilidades caminaban por estructuras separadas, ahora aparecen de manera simultánea en una misma estructura. Por eso se llama de las dos reversibilidades o de las cuatro transformaciones, que son estas que están denominadas con idéntica, inversa, recíproca y correlativa. Entonces vamos a usar este ejemplo, que es una persona sobre una cinta, ¿sí? Que hace ejercicio, y vamos a ver en este ejemplo cómo dos sistemas, ¿no? Están de manera simultánea y nos permiten entender cómo dos reversibilidades están combinadas, ¿no? Entonces vamos a poner, tenemos dos sistemas en movimiento. El primer sistema es la persona que va en una dirección, vamos a poner la dirección A y B, o su dirección inversa BA, ¿sí? Bien, ese es un sistema en movimiento. Ahí nosotros veríamos a las claras un desplazamiento y su inversión. Luego tenemos otro sistema que sería la cinta de correr, y en donde si nosotros la ponemos en funcionamiento sola, sin ninguna persona encima, veríamos lo mismo que sucede con la persona. El movimiento de la cinta y su inversa. Si nosotros ponemos la persona sobre el segundo sistema, ambos en movimiento, nosotros sabemos que para que la persona se sostenga sobre la cinta, tiene que caminar en sentido inverso a la cinta, porque si no, digamos, la despide. Y por otra parte, tiene que compensar la velocidad a la que va la cinta, de nuevo, para que no se caiga o no la despida. Entonces nosotros ahí vemos los dos sistemas juntos. En el primer sistema tenemos una inversión, ¿no? Tenemos acá puesta la directa, el punto de partida, y el movimiento inverso de la misma persona. Ahora, cuando esta persona sube a la cinta, ¿no? Mientras la persona va de A hacia B, la cinta tiene que ir acá de B hacia A, tiene que compensar el movimiento. Entonces, a la vez, ¿no? Que hay un desplazamiento invertido, hay una compensación. Digamos, la persona va de A hacia B y para que se pueda sostener, ¿no? La cinta tiene que ir de B hacia A. Sosteniendo una misma velocidad, la persona se puede sostener sobre la cinta. De esta manera, nosotros podemos explicar, ¿no? Cómo un movimiento, porque vamos a poner la idéntica, el movimiento, la directa, a su vez tiene su inversa, que le ejecuta la misma persona. Esa inversa a su vez tiene su recíproca, ¿no? Que ustedes piensen que la recíproca, ¿no? Que es el movimiento de la cinta de A hacia B, tiene su inversa, que es B hacia A en la propia cinta. Que a la vez, fíjense, las flechas es la inversa de la primera, ¿no? Entonces, lo que mostramos con este ejemplo, ustedes ahí en Piaget van a ver el ejemplo del caracol cuando habla de los dos sistemas de referencia, lo que permite de alguna manera explicar es cómo dos reversibilidades que estaban por separado en las operaciones lógicas concretas ahora están de manera simultánea, ¿sí? Entonces lo que se produce es una fusión operatoria en un todo único, toda operación será a la vez inversa de otra y a la vez, insisto, recíproca de una tercera, lo que da cuatro transformaciones. Directa, que la vamos a ubicar acá en la idéntica, inversa, digamos, de esa idéntica, recíproca, ¿sí? E inversa de la recíproca, siendo al mismo tiempo, la inversa de la recíproca es la correlativa, siendo al mismo tiempo, ¿no? Correlativa o dual de aquella primera, ¿sí? Si ustedes, digamos, se ponen a jugar con esto, cuando ponen dos sistemas que invierten sus movimientos y van en sentido contrario, a la vez que invierte el movimiento, lo compensa. Entonces vemos inversión
y reciprocidad en simultáneo. Espero se haya comprendido.